Cuando los romanos arrestaron al apóstol Juan simplemente por profesar su fe en Yahshua y hablarle a otros acerca de sus enseñanzas, los romanos llevaron al apóstol Juan a la isla de Patmos, una isla griega. Fue ahí cuando escribió el libro de Apocalipsis, gracias a que un ángel enviado por Dios Padre y Dios Hijo le mostró en visiones al apóstol Juan los hechos que iban a acontecer, o que acontecerían, mejor dicho, en los últimos días del final de los tiempos, que es lo que ya estamos viviendo. Y como bien te lo dije al final del video anterior, muchas de esas profecías ya se cumplieron, pero la más espectacular de todas todavía no se cumplió. Y digo espectacular no porque yo esté a favor de cómo es que va a trabajar Satanás para así engañar al máximo número de personas posibles. No lo digo por eso, sino que digo espectacular porque las profecías de Apocalipsis, las profecías bíblicas, son las mejores herramientas que dan evidencia de que Yahweh y Yahshua existen. Te leo los versículos íntimamente relacionados con todas las curiosidades que te expliqué en el video anterior. Pero te aclaro algo importante que para mí ya es demasiado cotidiano, pero quizás para vos no. Muchas partes de Apocalipsis está escrito en simbolismos y hay que tener cuidado a la hora de cómo interpretar esos simbolismos, ya que hay cosas que son espirituales, mientras que otras son literales. Empiezo. Apocalipsis 17:3. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas. Apocalipsis 17:7. El ángel me dijo: ¿por qué te sorprendes? Yo te voy a explicar el significado secreto de esta visión. Voy a decirte quién es esa mujer y quién es la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas. Y Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales se sienta la mujer y también son 7 reyes. Creo que estos versículos ya hablan por sí solos. ¿Qué ciudad está sentada sobre 7 colinas? Roma. Y recordad que al ser el Vaticano un enclave en la ciudad de Roma, el Vaticano se está sentando sobre la ciudad de las 7 colinas. ¿Y a qué reyes se está refiriendo Apocalipsis 17:9? A los 7 papas que hubo desde el Tratado de Letrán. Y el octavo papa, el actual Papa Francisco, no entra dentro del conteo de esos 7 reyes porque el Papa Francisco es precisamente la bestia que trae consigo a esos 7 reyes, a esas 7 cabezas. Y veamos qué más se nos dice acerca de esa mujer sentada sobre 7 colinas. Apocalipsis 17, del 4 al 6. La mujer estaba vestida con ropa de colores púrpura y escarlata y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano llevaba una copa dorada llena del vino que representa sus pecados. En su frente estaba escrito un nombre que tenía un significado secreto: la gran ciudad de Babilonia, madre de las prostitutas y de todas las acciones abominables de la tierra. Observé que la mujer estaba borracha, pues se había embriagado con la sangre del pueblo santo de Yahweh y de los que murieron por hablar acerca de Yahshua. Esta mujer, madre de las prostitutas y de todas las acciones abominables de la tierra, es la Santa Madre Iglesia Católica. Esta iglesia es la única, literalmente única, organización en todo el mundo que encaja con todas estas descripciones que nos da el apóstol Juan. Se visten de púrpura y escarlata. Está llena de oro y piedras preciosas. Llevan una copa de oro cada vez que hacen ese ritual o esa cosa con la hostia, la transubstanciación, palabras que ellos mismos inventaron, por cierto. Y está llena de pecados, desde el falso bautismo que le hacen a los bebés hasta
el invento que se hicieron de un supuesto Dios trinitario. Y la última curiosidad, tienen en sus manos la sangre de los primeros seguidores del Mesías que ellos mismos asesinaron en la Inquisición, en la Edad Media. ¿Te das cuenta cómo estas curiosidades, estos detalles que nos brinda el apóstol Juan encajan con la Iglesia Católica? Pero ahora veamos qué más se nos dice puntualmente acerca de los 7 papas. Apocalipsis 17, 10 y 11. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también un octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Cuando el ángel le mostró al apóstol Juan la visión de los 7 papas, se la mostró durante el reinado de Juan Pablo II. Acuérdate que Juan Pablo II reinó el Vaticano desde 1978 hasta 2005. ¿Y cómo sé yo que la visión transcurrió durante el reinado de Juan Pablo II? El mismo versículo lo dice. Lo leo otra vez. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. 5 han caído. Uno es tiempo presente de la visión, Juan Pablo II, y el otro aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure solo un poco de tiempo. Se está refiriendo a Benedicto XVI. Luego te vuelve a insistir el versículo con esa bestia. La bestia que era y no es también un octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. El reinado de Juan Pablo II estuvo dentro de los primeros 7 que reinaron desde el Tratado de Letrán. Claro que sí, Juan Pablo II reinó en 6º lugar. Pero acá dice que ese que está dentro de los 7 va a ser también un octavo. Y podés estar pensando, pero para, qué locura si el octavo papa está siendo el Papa Francisco. Claro que sí, pero para. Esto se pone cada vez peor. O mejor, depende desde qué ángulo mires las profecías. Antes de seguir explicándote todo lo demás, todos los versículos que tengo acá anotado para leer y explicar, te quiero leer otra versión de otra Biblia de cómo redacta este pasaje de Apocalipsis de 17, 10 y 11. O sea, todas las Biblias dicen lo mismo, enseñan lo mismo. Creo que la mayoría de las Biblias que todos tenemos en casa es la típica versión Reina Valera. Pero, por ejemplo, la traducción lenguaje actual quizás utiliza palabras más sencillas, más cotidianas, y quizás el mensaje llega de otra manera. Pero insisto, el mensaje en sí es el mismo, pero está redactado, expresado de otra manera. Quiero leerte entonces cómo está escrito esto de los 7 papas en las Biblias de traducción lenguaje actual. 5 de esos reyes ya han muerto y uno de ellos reina ahora. Ese reina ahora es el tiempo presente de la visión cuando el apóstol Juan lo vio, que se refiere a Juan Pablo II. El otro no ha reinado todavía, pero cuando venga reinará solo un poco de tiempo. Porque la bestia que antes vivía y que ya no existe es uno de esos 7 reyes. Regresará a reinar por segunda vez y llegará a ser un octavo rey, pero luego será destruido para siempre. Impresionante, ¿no? Bueno, y ahora sí el otro versículo. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto, era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida eterna, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Tiempo futuro nos está hablando ahora. Pero vamos por parte. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Vamos de a poco. Está para subir del abismo. El abismo es el lugar espiritual donde están los espíritus de las personas que ya fallecieron. Y al decir está para subir del abismo, significa que uno de esos espíritus, particularmente en este caso el espíritu de Juan Pablo II, va a salir de ese abismo con tal de volver a su cuerpo
volver a entrar dentro de su cuerpo y volver a infundirle vida. Y recordad que el Vaticano conserva los cadáveres, los cuerpos de todos los papas, y vaya atención privilegiada que tiene el cuerpo, el cadáver de Juan Pablo II, como para que cuando su propio espíritu vuelva a morar dentro de su cuerpo, que está en perfectas condiciones, va a volver a infundirle vida a su propio cuerpo Juan Pablo II. Y eso es una resurrección. Literalmente es una resurrección. No es una clonación o una criogenización, como ya son cosas que se están hablando. No va a ser una máquina creada para engañar. No. Es literalmente una resurrección. Por eso dice subir del abismo. Pero algo bastante importante que te quiero explicar acá es el hecho de que, ¿por qué dice que aquellas personas que no están escritas de la fundación del mundo para tener vida eterna, por qué esas personas se van a asombrar de esta bestia que sube del abismo? Seguramente conoces personas que rechazan al Mesías, que rechazan las enseñanzas del Nuevo Testamento, que rechazan a Dios, que rechazan la fe, que rechazan todo esto relacionado al mundo espiritual, a lo divino, a la sabiduría celestial, a la fe en sí misma. Esa gente que rechaza eso, en definitiva está rechazando también las profecías de Apocalipsis. Y al rechazar las profecías de Apocalipsis, cuando resucite Juan Pablo II, ¿cómo va a reaccionar esa gente? ¡Ah! Resucitó un papa. Es un milagro de Dios, o sea que hay vida después de la muerte. Y encima en medio de toda la pandemia en la que estamos atravesando, que estamos saliendo, la economía a nivel mundial que se va a pique, los femicidios, los violadores, el odio entre las personas que parece que cada día crece más. O sea, entre medio de todo esto, resucita este papa, que dicho sea de paso, te recuerdo que fue beatificado y canonizado, o sea que es el santo de los santos, el más importante, vaya papa. Este papa resucita. Entonces, ¿qué va a pensar esa gente? ¡Wow! Dios nos mandó una luz en medio del camino, un salvador, alguien para que aplaque y acalme las cosas en el planeta Tierra. Eso es lo que va a pensar la gente que actualmente rechaza las profecías. Y rechaza la fe, rechaza el Mesías, rechaza a Dios. Pero vos y yo, que estamos tomando conocimiento de esta profecía, ¿cómo vamos a reaccionar cuando resucite? Resucitó Juan Pablo II, sale en la noticia que resucitó un papa y es como, sí, no me sorprende, ya lo sabía porque estaba escrito en Apocalipsis. O sea, a ese nivel de fe hay que llegar. Cuando resucite, no nos tiene que impresionar, porque ya nos está impresionando ahora a leer y aprender las profecías. Sí me explico, ¿verdad? Sigo. Apocalipsis 13 del 1 al 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vi una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Te explico todo, por supuesto, pero vamos por partes. Primero y principal, acá el apóstol Juan está haciendo menciones de 2 bestias. 2. A una la especifica como el dragón y a la otra bestia tiene como más detalles, que dice que era semejante a un leopardo con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Como sea, está haciendo mención de 2 bestias. La primera es el Papa Francisco. ¿Cómo lo sé? Ahorita te lo explico. Dice que esa primera bestia, ese dragón, tiene 7 cabezas. ¿Y te acordás hace ratito, hace unos minutos atrás, que te expliqué que el Papa Francisco es precisamente la bestia que trae consigo a esas 7 cabezas, a esos 7 papas que reinaron anteriormente? Bueno, el Papa Francisco es el dragón, es esta primera bestia que hace mención el apóstol Juan. Y la otra bestia, semejante a un leopardo, sus pies como de oso, bla, 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 es el Papa Juan Pablo II resucitado. Te sigo explicando y leyendo más. Apocalipsis 13, 12. Y la segunda bestia es la persona que va a implementar los microchips a nivel mundial. Te podría explicar más acerca de esta persona,
con otros versículos y todo, ¿no? Pero me voy de tema, quizás lo deje eso para otro video. Y la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia, Juan Pablo II, en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuál es la única cabeza o papa de entre los 7 que sufrió una herida mortal que fue sanada? Juan Pablo II. ¿Te acordás que en el video anterior te expliqué, te conté entre las curiosidades, que un ciudadano turco intentó matar a Juan Pablo II con una pistola en la plaza de San Pedro y sin embargo Juan Pablo II siguió con vida? Sufrió una herida mortal tal como ya estaba escrito en Apocalipsis. Es una locura. Y como si eso fuera poco, mira este otro versículo. Apocalipsis 13:14. Y la segunda bestia, la persona que va a implementar los microchips, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, Juan Pablo II, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la cabeza o papa de entre los 7 que sufrió una herida de espada y sin embargo siguió con vida? Juan Pablo II. ¿Te acordás que en el video anterior te conté entre las curiosidades que un sacerdote católico de nacionalidad española intentó acabar con la vida de Juan Pablo II con una bayoneta y sin embargo Juan Pablo II siguió con vida? Ya todo estaba escrito. Y sigo, por supuesto. Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Ya te lo explico, leo este otro. Apocalipsis 13:5. A la bestia se le permitió creerse importante y decir que él era Dios. También se le permitió gobernar durante 42 meses. Recordá que el dragón es el Papa Francisco y la bestia es Juan Pablo II que sube del abismo. Acá dice que el dragón le va a ceder su poder y su trono a esta bestia. Eso significa que cuando Juan Pablo II resucite, seguramente va a pasar cierto lapso de tiempo porque va a volver a viajar para que la gente lo vuelva a recordar. Eso no lo dice, ¿no? Apocalipsis, que va a volver a viajar. Pero usemos el sentido común. Es muy probable que eso pase. Entonces, hasta que viaje y todo eso, va a pasar cierto tiempo. Pero va a haber un determinado momento en el que el Papa Francisco le va a decir a Juan Pablo II, vení, continúa vos con mi trono papal, con mi pontificado. Y ahí se cumple la profecía de que el dragón le cede a la bestia su poder y su trono. Y por consiguiente le da gran autoridad. Y al hacer esto el Papa Francisco, Juan Pablo II no estaría siendo un 9º papa. No, estaría siendo otro 8º. Porque al Papa Francisco cederle su trono, Juan Pablo II estaría ocupando el mismo puesto que está ocupando actualmente el Papa Francisco. Y cuando suceda eso, se cumple a la perfección el versículo que te había leído en una de las primeras hojas, de que el que reinó en 6º lugar también será un 8º. Es tremendamente perfectas las profecías de Apocalipsis. Tremendamente perfectas. Te recuerdo que todo Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Pero hay algo muy impresionante en una de las cartas del apóstol Pablo, otro apóstol, que es como que alimenta y realimenta todo lo que nos enseña el apóstol Juan, todo lo que nos revela el apóstol Juan. Te leo entonces estos versículos del apóstol Pablo, que también está hablando, ya vas a ver, de Juan Pablo II. No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque el día del Señor es el regreso de Yahshua, porque el día del Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llame divino. Se exaltará a sí mismo, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El hombre maligno, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, tendrá mucho poder para hacer señales y falsos milagros. Este hombre maligno hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos,
porque no han querido amar la verdad y así ser salvos. Pero cuando Yahshua regrese, con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Hace ratito te había dicho que esta bestia, Juan Pablo II resucitado, se le permitió gobernar durante 42 meses. 42 meses es exactamente 3 años y medio. Y vaya casualidad que Yahshua, el Mesías, también reinó en la tierra por 3 años y medio. ¿No te parece que Satanás es muy copión? ¿Y qué es lo que te quería explicar o aclarar? Acá. Que este hombre maligno, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Te había contado también en el video anterior que los judíos, al negar a Yahshua como Mesías, ellos están esperando a su Mesías. Cada vez más se habla allá en Israel de que los judíos están ansiosos por construir su templo, el tercer templo, para que así cuando lo tengan construido el templo aparezca el Mesías, el Mesías, para así sentarse y reinar en Jerusalén, porque es el Mesías. Entonces ahí se cumpliría también lo que está escrito en las cartas del apóstol Pablo, de que este hombre maligno, hijo de perdición, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y un último versículo te leo. Por si pensás que en el video anterior exageré al decir que el Papa Francisco es el mismísimo Satanás en persona. Si pensás que exageré, mira este versículo. Y estas palabras que voy a leer son palabras que salieron de la boca de Yahshua, o sea, de la boca del Mesías. Estaba hablando con sus discípulos, ¿no? Te pongo en contexto. Yahshua les dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. Vuelvo a leer las palabritas de Yahshua. Yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. No sé si sabías, espero que sí. El 11 de febrero del año 2013, cuando Benedicto XVI misteriosamente decidió renunciar a su pontificado e hizo público que iba a renunciar a su papado, a su pontificado, ese mismo día que Benedicto emitió la renuncia de su papado, cayó en la Basílica de San Pedro un rayo. ¿No te parece demasiada casualidad? ¿O es que ese rayo era precisamente el espíritu de Satanás, sabiendo que literalmente 1 o 2 semanas después, el cuerpo de Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa Francisco, iba a ser el último papa, la bestia que trae consigo a los 7 papas que reinaron anteriormente? Entonces, ¿fue simplemente un rayo o fue la caída de Satanás a la tierra? Quería también comentarte un par de cositas, ahora sí ya para ir cerrando completamente todo esto. Los judíos van a aceptar a Juan Pablo II resucitado como su Mesías, porque Juan Pablo II tiene sangre judía por parte de su madre, por si no lo sabías. Y además los judíos quieren ver, siempre han querido ver señales milagrosas, como bien lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:22. Y la resurrección de un muerto sí que es una señal milagrosa. Y los rabinos, muchos rabinos, concuerdan en que su Mesías será un resurrecto. ¿Qué significa eso? Que ellos esperan que su Mesías sea una persona que resucite. ¿No te parece que hay demasiadas cosas evidentes? Y otra cosa que te quería comentar, en el Midrash, que es una serie de tomos que leen y estudian los judíos para así comprender mejor la Torá, en uno de esos Midrash, en uno de estos tomos, hay una interpretación que dice que actualmente su Mesías, está escondido en Roma hasta que Dios le haga saber a este Mesías su momento determinado, su tiempo determinado de advenimiento para así manifestarse. Advenimiento, esa palabrita es la que yo leí
en estos midrash, que son la serie de tomos que estudian los judíos. Advenimiento. La misma palabrita que utilizó el apóstol Pablo al decir que el falso profeta, Juan Pablo II resucitado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La misma palabra, no es casualidad. Hay cosas ya demasiado evidentes en todo este estudio que yo estoy haciendo y repaso y recontra repaso. Y la última cosa. Hay prácticamente, obviamente mejor dicho, dos papas protagonistas en todo esto. El Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II. Y existen dos dioses, Dios Padre Celestial, Yahweh, y Dios Hijo, Yahshua. Un papa quiere ocupar el lugar de Yahshua, Juan Pablo II, y otro papa, el Papa Francisco, quiere ocupar el lugar de Dios Padre Celestial, Yahweh. Y así como Dios Padre Celestial, Yahweh, resucitó a Yahshua, el Papa Francisco va a resucitar a Juan Pablo II antes del 2023. ¿Por qué digo antes del 2023? Eso evidentemente lo voy a dejar para otro video, porque podría seguir hablándote y explicándote todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que sé, pero se haría insoportablemente eterno este video. Pero voy a hacer otro video explicando por qué antes del 2023. Pero mi intención, tanto con este video como con el anterior, es explicarte estas cosas y contarte y ponerte al tanto de que el Papa Juan Pablo II va a resucitar, haciéndose pasar por Dios, diciendo que Él es un profeta, que viene a traer paz, que Él nos viene a traer seguridad al planeta, cuando nada que ver, es todo lo contrario, porque su advenimiento, su aparición, su resurrección es por obra de Satanás. Pero inmediatamente que Juan Pablo II termine sus 3 años y medio de reinado, ahí sí viene el verdadero profeta, Yahshua, y esta vez acompañado de Yahweh, de Dios Padre Celestial. Es para mí un tremendo sueño hecho realidad, todo un anhelo hecho realidad, de que vos, yo, seamos la última generación, la que va a ver el regreso del Mesías acompañado de Dios Padre. Pero antes de que ese suceso acontezca, se vienen cosas muy feas. Pero supongo que la fe de cada uno es lo que hace que estemos tranquilos, como es en mi caso, que a mí la resurrección de Juan Pablo II no me va a sorprender, pero luego también está la otra gente, de que no, las profecías son un libro de cuentos, Dios no existe, si resucita este papa, bueno, es porque es un santo de verdad. No, eso es lo que Satanás te quiere hacer creer. Entonces yo al hacer este video, mi deseo es que no te dejes engañar por Satanás.